Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Hoy hablaremos sobre el siguiente tema de este canal. El tema es el número 11, se trata sobre la disciplina y los límites en la crianza positiva. Estaremos empezando en estos momentos. Muy bien. Pero antes de empezar, me gustaría que por favor realizaran esta actividad que les tengo a continuación. Me gustaría que en una hoja o en algún lugar donde puedan anotar, si quieren también pueden hacerlo mentalmente, pero sí serviría mucho que lo anotaran, este tipo de como 4 preguntas o actividades que son, primero, por ejemplo, tienen que escribir, según lo que ustedes saben en este momento, poner límites es. En el segundo pongan, por favor, poner límites no es. En la tercera sería lo que puede suceder cuando no pones límites. Y la cuarta, no es conveniente pegar ni humillar para poner límites. ¿Por qué? Ok, entonces después de que terminen de anotar lo que ustedes creen, consideran, saben, han escuchado acerca de por estos pasos, me gustaría que al final lo retomaran para que al final de este video vean lo que anotaron y así tengan una retroalimentación, si a lo mejor sí cambia su perspectiva acerca de estas 4 preguntas, si aprendieron algo o si había algo que ya sabían que en este video se los vamos a explicar. Esto más que nada es para ustedes y bueno, para que puedan realizar esta actividad, me gustaría que pausaran el video y ya cuando terminaran, continuar con el video y con lo que sigue del video. Muy bien, ahora que ya lo pausaron y hicieron su actividad, entonces continuemos. Muy bien, entonces continuamos con estas preguntas. Solamente son como de reflexión. ¿Qué siente una niña, niño o adolescente cuando le pegan, gritan o atemorizan para ponerle límites? Me gustaría que empezáramos a reflexionar sobre eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensa acerca de sí mismo y acerca de su mamá, papá o cuidador cuando éste le pega o regaña porque tuvo un comportamiento indeseado? ¿Ustedes qué creen que pensaría un niño o niña o adolescente de sí mismo? O sea, ya ni de los demás, sino de sí mismo, cuando su cuidador o su papá mamá les dan este tipo de comportamientos. ¿Ustedes qué pensarían que les darían ganas de hacer a los niños o adolescentes? ¿En qué tipo de personas se va a ir convirtiendo este niño, niña o adolescente que pasa por esta situación? ¿Y a qué te motiva esta reflexión? Me gustaría que pensáramos acerca de esto para continuar. Una vez que continúen pensando más o menos en esto, empezaremos con la introducción al tema. ¿Listo? ¿Ya reflexionamos? Entonces continuemos. Para introducirnos al tema entonces, hay que explicar que los límites permiten a la niña, niño o adolescente tomar conciencia de sí mismo y así va a tomar conciencia también con los demás. Entonces, con estos límites van a aprender que existen otras personas en el mundo y que también tienen los mismos derechos como ellos mismos, como del de los demás. Por ejemplo, un recién nacido reacciona a sus necesidades sin límites porque es un recién nacido. Pero a medida que las personas crecemos, nuestra capacidad para tolerar y la demora en la satisfacción de nuestras necesidades también aumenta. Es decir, conforme vamos creciendo, nuestra tolerancia para resistir al no tener esta satisfacción de necesidades es mejor que la que teníamos de más chiquitos. ¿Ok? Entonces continuemos una vez tomando en cuenta esto. Por lo tanto, los límites y las normas van a ser fundamentales para el desarrollo en habilidades sociales, en habilidades emocionales, y esto que va a permitir que los niños, niñas y adolescentes se puedan sentir seguros y puedan adquirir una autonomía y autoestima saludable, la perfecta como todo mundo quisiera tener. Además,
Las normas y acuerdos y normas razonables van a promover también una sana convivencia no solamente para con los niños, niñas o adolescentes, sino para ellos mismos con las demás personas y con ustedes, cuidadores, ya sea profesores, papás, mamás, personas que están cuidando de un niño, una niña, guarderías, lo que sea, para con los niños, niñas o adolescentes. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la disciplina positiva que tiene que ver con la crianza positiva. Aquí les puse un listado y ahorita les voy a explicar más o menos cómo es una disciplina en la crianza positiva. Primero que nada, no es violenta, no se ayuda o se agarra de la violencia, ya sea golpes, ya sea jalones, ya sea violencia también psicológica, como lo podrían ser gritos, humillaciones o incluso decir cosas como si haces esto, te voy a llevar con el señor que te va a llevar. Ese tipo de situaciones es violencia. Por lo tanto, una disciplina en la crianza positiva no es violenta. Entonces, no usa ese tipo de acciones, situaciones. Está enfocada a obtener soluciones. La disciplina en la crianza positiva nos ayuda a poder obtener soluciones ante un problema, porque prácticamente la disciplina en estos casos se utiliza cuando hay un problema o hay una situación que no es tolerable o que es frustrante. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es llegar a una solución. Y la disciplina en la crianza positiva hace eso. Ahorita les vamos a decir cómo. Es respetuosa, no solamente para con los niños o niñas o adolescentes, sino también para sí mismos. La disciplina en la crianza positiva se enfoca en que haya respeto hacia los niños, niñas y adolescentes y de ellos, y se busca que ellos también tengan un respeto hacia los cuidadores o quienes estén inculcando esta disciplina en la crianza positiva. También es de acuerdo a principios de desarrollo infantil. Algo muy importante y por lo cual se le toma mucha importancia a esta crianza positiva es porque van de acuerdo y han sido estudiados conforme el desarrollo infantil deseado que se tiene investigado por las personas o profesionales que estudian el desarrollo infantil. Orienten a las interacciones con tus hijas o niños y niñas y adolescentes. O sea, que no solamente va con poner castigos, no solamente va para que te hagan caso, sino que es una forma en la que va a haber una orientación a tener interacción con los niños y con las niñas o adolescentes, o pueden ser tus hijos. Y reúne los principios del derecho infantil. Se basa en el hecho de cuáles son los derechos de los niños y las niñas o de personitas menores de edad que por lo tanto necesitan una autoridad o están a cargo de una autoridad, pero no solamente están a cargo de una autoridad, sino que también tiene que basarse a los derechos que tienen entonces estos niños, niñas y adolescentes o personitas menores de edad en cuanto a dejar pues su salvaguarda en una autoridad, que en este caso podrían ser los padres, los maestros, cuidadores y lo que sea, que estén a cargo de ellos. Entonces sigamos. Muy bien. Entonces, ¿qué no es la disciplina o los límites en la crianza positiva? En la disciplina positiva, la verdad es que los padres y madres no son permisivos. No son solamente para que ya el niño o la niña o el adolescente haga lo que quiera que haga, no se les permite hacer todo. Eso no es la disciplina en la crianza positiva. Tampoco es dejar que el niño, niña o adolescente haga lo que desee. No se trata de simplemente cumplir los deseos, todos los deseos que se tenga de este niño, niña o adolescente. Tampoco es no tener reglas.
ni límites o expectativas, al contrario, lo que se busca es tener reglas, tener límites y expectativas, no solamente de los niños, niñas o adolescentes hacia los cuidadores, sino los cuidadores tener reglas, límites o expectativas para ellos. Y tampoco es no consistente en reacciones de corto plazo. Por ejemplo, si vas a utilizar este tipo de disciplina o límites en cuanto a la crianza positiva, se tiene que saber que es muy consistente, se tiene que hacer rutinariamente, es un trabajo de día a día y tampoco se trata de castigos alternativos a dar unas palmadas o golpear. Por lo tanto, sí hay disciplina, sí hay límites, sí hay reglas, pero eso no se trata de castigar. Tampoco se trata de dar palmadas o golpear, que eso entraría en los actos violentos. Por eso continuemos en lo que sí es. En lo que sí es encontrar soluciones a largo plazo que desarrollen a autodisciplina en niños, niñas y adolescentes. Se trata de que haya soluciones que no solamente sirvan para el momento. Por ejemplo, si vamos con la disciplina que se tiene conocida comúnmente y que no es la de crianza positiva, una solución en el momento sería, no te bajes, si no te bajas de ahí, te voy a castigar cuando llegues a la casa. Entonces, en el momento es una solución que en el momento se va a cumplir. Tal vez el niño por la amenaza va a bajarse de ahí solamente por el momento en el que se le está diciendo. Sin embargo, la crianza positiva sí da soluciones a largo plazo. Ahorita les enseñaremos cómo, pero lo que se haga en ese momento va a servir para el siguiente día y para el siguiente. Incluso la disciplina en la crianza positiva se trata de que sí se trabaja continuamente, pero va a llegar en un punto en el que no va a ser necesario llegar a decirle el límite o repetirle el límite al niño para que en un futuro lo deje de hacer. No se trata de dar una solución en el momento, sino una solución que va a seguir a largo plazo. También es comunicar a sus hijos con claridad las expectativas de las reglas y los límites que se tengan. No solamente se trata de decir qué es lo que debe o no hacer el niño, niña o adolescente, también se trata de explicarle y con mucha claridad y dependiendo a la edad que contenga el niño, niña o adolescente, las reglas y límites y el por qué. Si a ustedes les dicen algo como no entres a esa puerta, ustedes van a pensar, ok, ¿por qué será? A lo mejor ya de grandes podemos llegar a saber por experiencias que probablemente es que hay un peligro inminente detrás de esa puerta. Pero a veces los niños, niñas o adolescentes realmente no llegan a razonar ese tipo de cosas o no se les llega a la mente, incluso por el hecho de que sean sus cuidadores podrían pensar que solamente se los están diciendo como broma o como porque creen que solamente quieren hacerle que les hagan caso, pero realmente no pasa nada detrás de esa puerta. En cambio, en la crianza positiva y la disciplina en ella, sí se comunica con mucha claridad las reglas y límites. Se le explicaría el por qué no cruzar esa puerta y los límites de eso, recordarlos, porque recordemos que de hecho los límites y las reglas que se sigan es algo que se tiene que hacer rutinariamente, constantemente. Entonces, si ya llevan un mes explicándole los mismos límites y las mismas reglas, ya ni siquiera van a preguntar o va a ser necesario que se los expliquen, pero siempre va a haber una claridad en cuanto a las expectativas o lo que se espera con darles estas reglas o estos límites para que ellos comprendan el porqué y así les asegura en la crianza positiva que los niños van a tener una buena disciplina. También se trata de construir una relación mutuamente respetuosa con ellos o ellas. Algo que se busca mucho no es solamente que los niños, niñas o adolescentes hagan caso, se trata de que ellos tengan un respeto y tengan una relación respetuosa entre ellos mismos con su propio ser
y ellos mismos con las demás personas de su edad y ellos mismos con ustedes que serían los cuidadores. También es enseñarles habilidades que les serán útiles para toda la vida. El que les implementen reglas y límites explicadas muy claramente y que sea de una forma muy respetuosa va a ayudarles a que en su vida futura o incluso en la escuela o en sus relaciones con otros niños puedan tener habilidades sociales, puedan tener habilidades en cuanto a responsabilidad, en trabajo en equipo, una autonomía de ellos mismos y con los demás y muchas cosas más que tienen beneficios, pero en general son muy útiles para toda su vida. También aumentan la capacidad y la autoconfianza de sus hijos para manejar desafíos vitales. Tal vez en ese momento una disciplina en un momento tenso llega a ser un desafío para los niños o niñas o adolescentes, porque realmente a veces como humanos somos personas imperfectas y eso es completamente normal, por lo tanto no siempre vamos a estar de acuerdo con ello, pero si trabajamos constantemente esto de la mejor manera que lo puede llegar a ser una crianza positiva, entonces a lo largo de su vida va a poder ya entrenar esta habilidad para que pueda enfrentar desafíos vitales de su vida en un futuro sin necesidad de que haya un cuidador que se lo esté enseñando porque ya se le enseñó anteriormente. Y bueno, por último, aunque hay muchas explicaciones más, aquí yo les puse enseñarles cortesía, no violencia, empatía, amor propio, derechos humanos y respeto a los otros, que engloba completamente todo el enlistado que les acabo de dar. Así que continúo. Ahora sí, ¿cómo poner límites? A lo mejor esta es la parte más central del video. Primero yo puse varias frasecitas en las que podríamos englobar el cómo cuando hay más formas, pero yo quería compartirles estas. Primero que nada hay que tener un diálogo abierto y respetuoso. Hay muchas formas de tener un diálogo abierto y respetuoso. En los anteriores videos pudieron hablar a lo mejor del por qué es importante la comunicación y de manera respetuosa, pero aquí les vamos a poner un ejemplo más específico en los límites. Digamos que el niño, niña o adolescente no quiere tener una tarea. ¿Cómo podrías hablarle de manera abierta y respetuosa? En lugar de poner un límite sin explicación, puedes dialogar con él. Dialogar es como dialogar con alguien de tu tamaño o alguien que también podría entender lo mismo que tú, pero a su comunicación, en su lenguaje. Por ejemplo, si se niega a hacer la tarea, le podrías decir, entiendo que no quieres hacer la tarea ahora. Es una forma de respetuosa de valerle el hecho de que pues uno puede entender el por qué un niño no puede llegar a hacer la tarea o querer hacerla, o un adolescente. Pero ahí viene el límite. Entonces, ¿hay algo que te preocupa al respecto? El límite es, sí o sí se tiene que hacer la tarea, pero el límite puede ser, aún así entiendo que puede haber algo que te limite a no querer hacer la tarea. Pero se abre el diálogo al preguntar, ¿hay algo que te preocupa al respecto de hacer la tarea? Ese sería el diálogo abierto para saber si el niño, niña o adolescente te puede dar más información para saber el por qué no quiere hacer la tarea. Y así podríamos continuar. Podemos buscar juntos una manera más divertida de hacerlo. Y ahí está. El límite tuyo podría ser, sí o sí tienes que hacer la tarea. Pero su límite podría ser, hay algo que le preocupa o simplemente el hecho de que no sea divertido es algo que lo limita a hacerlo. Por lo tanto, se hace de manera abierta esta plática para como un negociar al respecto y así el niño ni adolescente se va a sentir escuchado y al momento en que tú le propongas una solución para poder hacerlo, entonces puede ser más contributivo y así
es de manera respetuosa y les aseguro o les asegura en la crianza positiva que puede llegar a tener más soluciones. También es involucrar a los niños en la creación de los límites. Hay muchas maneras de involucrarlos, pero por ejemplo, en la situación que les di, aquí les estás diciendo a los niños o niñas que no quieran hacer su tarea. ¿Hay algo que te preocupa al respecto? Así estás involucrando al niño o la niña o adolescente a decirte cómo generar entonces sí poder hacer una tarea. También es adoptar los límites según la edad. ¿Por qué? Para un niño pequeño, establecer límites sobre el tiempo de pantalla puede ser crucial. Se ha tenido investigaciones al respecto que entre menor edad el niño tenga, estar expuestos a las pantallas puede ser más perjudicial para su salud y para su salud no solo física, sino psicológica, emocional, social. Entonces podrías decir, sabes que solamente podemos ver televisión durante 30 minutos. En eso retomamos lo que habíamos dicho de que se les tiene que aclarar el por qué se los estás limitando o disciplinando. Pero la forma de involucrar a los niños sería, ¿qué te parece si dividimos ese tiempo en dos partes para ver un poco ahora y otro poco más tarde? De alguna manera el niño va a sentir que sí se le está dando, niño, niña o adolescente, que sí se le está dando la oportunidad de seguir viendo el aparato, pero le estás poniendo un límite. Es como sí, pero ahorita se puede ver este tiempo y después de que pase más tiempo, este tiempo. Esto adaptándolo según su edad. Por ejemplo, no es lo mismo que le digas en 30 minutos a un niño chiquito que a un adolescente que seguramente puede llegar a ver más. Ahora, también se tiene que moldear el comportamiento. Por ejemplo, si estás tratando de inculcar un hábito de ordenar, de recoger, puedes hacerlo juntos. Es una forma de moldear el comportamiento porque mientras guardas tus propias cosas, podrías decir, ¿ves? Yo también estoy guardando. Yo también estoy guardando mis cosas en lugar de en lugar de nada más ponerlo a hacer a el niño o niña o adolescente. Es una forma en la que estás moldeando su comportamiento, pero de la forma en que está aprendiendo a cómo hacerlo y comprendiendo que no solamente él o ella debe de hacerlo, sino que todos en general lo hacemos. Y podrías decir, cuando todos colaboramos, mantenemos un lugar ordenado y es mucho más fácil. Entonces ahí le estás aclarando el por qué. Le estás enseñando cómo, le estás enseñando que no solamente es algo que esa persona va a hacer, o sea, el niño, niña o adolescente, sino que todos lo hacen y también le estás aclarando el por qué. Ahora, entender y manejar la desobediencia. Manejar la desobediencia se debe de tener comprensión para ello. Si un niño desobedece una regla en lugar de reaccionar con enojo, uno debería o podría abordarlo con más calma. De esta manera es más fácil llegar a una solución. Podrías decir, calmarte primero y decir, no solamente estas palabras son para el niño, niña o adolescente, sino también para uno mismo. Entiendo que a veces es tentador hacer lo que queremos, pero ¿recuerdas que es importante seguir esta regla? ¿Qué crees que podríamos hacer para evitarla la próxima vez? Por este tipo de situaciones es por los que se dice que los límites y la disciplina en la crianza positiva es algo que se tiene que hacer constantemente, porque en situaciones de desobediencia se tiene que recordar en situaciones anteriores lo que se hizo y el por qué se hizo y el por qué se tiene que hacer ahora para que el niño, niña o adolescente comprenda. Las consecuencias claras y razonables. Por ejemplo, si se tiene ya un acuerdo de tener una consecuencia por no recoger, un acuerdo es no solamente algo que tú impones, sino a lo que hablas con el niño ni adolescente y está de acuerdo de hacerlo porque le explicaste el por qué. Entonces digamos que ya tienen su acuerdo mutuo, algo que ya hablaron.
Entonces podrías decir, recuerda que si no recogemos los juguetes antes de cenar, no podremos jugar con ellos mañana. O sea, el límite está en que se tiene que recoger los juguetes, pero le estás explicando el por qué. ¿Por qué? Entonces no podremos jugar con ellos mañana. Y te toca decidir qué quieres hacer. Entonces ahora ahí estás involucrando de nuevo al niño o niña o adolescente. Le estás diciendo, si no recoges tus juguetes, recuerda que habíamos dicho que mañana entonces no los íbamos a usar. ¿Qué quieres hacer? Es una manera de invitarlo, pero en esta concentración de que si no guarda sus juguetes va a haber una consecuencia, ya hablada anteriormente. Es como un juego o conversación o manera de emplear una conversación abierta en este campo que es el límite. Y por lo tanto, al final, tiene que haber un apoyo en las actividades y decisiones. Por ejemplo, al involucrar al niño en la toma de decisiones, podrías decir, hoy tienes dos opciones para la merienda o para la comida. Fruta o sándwich, ¿cuál prefieres? Así luego no queda tiempo para jugar antes de Así luego nos queda tiempo para jugar antes de bañarnos. Ahí le estás dando una cosa que a él le gustaría o a ella le gustaría, que sería a lo mejor jugar antes de bañarnos, de irnos a bañar. Pero tienes que decidir entre estas dos. Ahí está el juego entre poner el límite, que es tienes primero que decidir qué quieres comer. Este es el campo en el que se está concentrando. Y le estás poniendo dos opciones y le estás diciendo que si se realiza, entonces le vas a dar algo, pero al mismo tiempo él o ella te estará dando el hecho de seguir este límite, que es decidir entre la fruta o el sándwich. Y también ya le estás empezando a decir que después de jugar van a hacer lo del baño. ¿Entienden cómo es? A lo mejor un poquito complejo, pero mientras más se comprenda, más fácil va a ser llegarlo a tomar para el día a día. Bien, esta fue la parte a lo mejor un poquito más compleja, pero vamos a poner más frases en acción que podrías llevar a cabo en situaciones donde puedes usar los límites y la disciplina en la crianza positiva. Algunas frases que he estado sacando, si llegan a ver algunas diapositivas, tienen los lugares donde saqué este tipo de información. Estas frases son algunas donde encontré en la guía infantil, que justo es en este año. Y bueno, toda la información más completa la van a encontrar en la descripción del video por si quieren entrar. Pero continuemos. Las frases en acción serían, mira, vamos a guardar la ropa en este cajón y tú guardas una prenda a modo de ejemplo y para que vea que no solamente la niña, niño o adolescente lo tiene que hacer, sino que tú también lo haces. La ropa sucia en esta cesta y los juguetes en estas cajas y lo haces. Así mañana sabrás dónde está cada cosa y será más fácil poder jugar. Así le estás explicando y aclarando el por qué lo tiene que hacer y es una forma en la que el niño, niña o adolescente lo razona y no solamente es lo mismo, el mismo ejemplo que les decía de no abras esa puerta, sino que le explicas el por qué no abrir esa puerta y así ellos van a entender el por qué. Esta frase en acción es mejor o es lo que en la crianza positiva se hablaría en vez de decir recoge tu habitación. Continuemos. Se puede decir, entiendo tu enfado, sé que quieres seguir jugando, pero ya es hora de irnos a la cama. Entiendo tu enfado, estás abriendo la plática. Sé que quieres seguir jugando, estás involucrando sus límites, el hecho de que el niño o niña o adolescente también le gustaría seguir jugando, pero ya es hora de irnos a la cama. Le estás explicando el por qué debe de dejar de seguir jugando. Y ahí podrías aumentarle el hecho de que si ya tuvieron un acuerdo mutuo, decir recuerda que si no lo haces, como habíamos platicado, va a suceder esto. Y eso podría ser, en vez de decir deja de llorar, nos vamos a la cama y punto. Ahora,
Otra frase podría ser, vamos, es la hora del baño. ¿Con qué quieres jugar hoy? ¿Con el pato o con la foca? Es una forma de invitar al niño, involucrarlo. Así, el niño o niña va a querer hacer en acción la actividad, en vez de que digas algo como que vengas al baño. Si no vienes, luego no hay cuento. Esa es una amenaza. Eso es violencia. Y en la crianza positiva, eso no es lo que se tiene que llegar a hacer. Otra frase que me gustaría por último compartir es, mira, las manos las usamos para acariciar. Y agarras sus manos y te acaricias con su mano tu cara. No para pellizcar a tu hermana. Así le estás enseñando la forma de hacerlo y el por qué no se debe de hacerlo también se lo podrías explicar. Así el niño entiende o la niña entiende o el adolescente en casos el por qué no y el cómo. Y te estás involucrando a ti mismo para que sepa que no solamente ellos, sino también tú mismo como cuidador o cuidadora. Eso en vez de decir no se pellizca, como el ejemplo que les decía de la puerta, de no abras la puerta. Y aquí son frases que pueden llegar a usar y muchas más que podrían, por ejemplo, encontrar aquí en la guía infantil. Muy bien, entonces para terminar, al trabajar juntos podemos crear un entorno educativo y amoroso que va a poder ayudar al crecimiento y al éxito en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos ya como una retroalimentación que para lograr una crianza positiva y efectiva es muy fundamental trabajar y emplear los límites que sean respetuosos, que sean flexibles de la forma en la que hemos estado llevando este video y así aprendemos juntos cómo tener una comunicación abierta, que es mucho lo que hablábamos, y así también tener un respeto mutuo tanto para los niños, niñas, adolescentes y como para nosotros o ustedes los cuidadores. Van a poder así trabajar juntos y van a crear un entorno educativo y amoroso que va a promover un crecimiento, como les dejé en esta frase. Aunque me gustaría también terminar con una frase que siento que es motivadora. Hay que dedicar un tiempo, por último, antes de terminar este video, para reflexionar sobre la manera en la que nos disciplinaron. Hemos sido educados por seres humanos, por lo tanto, como había mencionado, por ser humanos no somos perfectos. Entonces, sabemos que nuestros cuidadores nos cuidaron con los recursos que tenían y lo que nos dieron fue una combinación de buenos y malos tratos, pero por lo tanto no se trata ni de juzgarlos a los que nos enseñaron como hasta ahora hemos estado cuidando a los niños, niñas o adolescentes, sino también de a lo mejor nosotros, sino también de identificar los buenos y los malos tratos que hemos recibido. Identificarlos es la primera parte para poder llegar a hacer un cambio para con los niños, niñas o adolescentes que estamos ahorita cuidando. Y bueno, y también recordar que las consecuencias que tuvimos en nuestra personalidad por el hecho de tener este tipo de crianza que aprendimos, nos va a llegar a aprender, recordar cuáles fueron los buenos, cuáles fueron los malos y por lo tanto cómo cambiarlos y aprender de ellos usando la crianza positiva que es de lo que siempre les estamos hablando en este canal y más que nada enfocado a límites y disciplina en este video. Por lo tanto, muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Les recuerdo que todo está en la descripción del video para que puedan llegar a tener más información al respecto. Muchas gracias. Yo he sido Ariadna Berenice Sánchez Bravo y soy estudiante de la Universidad Latina de México en Guanajuato. Muchas gracias y espero que les haya servido todo. Esperamos sus comentarios y preguntas. Estaremos al pendiente.